y algo de lo que la República Argentina tendrá que aprender también. Y estaba viendo, porque en ese momento un Cabezas que trabajaba para la revista Noticias, la tapa de la revista Noticias de esta semana es muy elocuente, ¿no? Están los Chabrán. Los Chabrán 25 años después. Cómo viven en Uruguay, cómo viven en Argentina, en Estados Unidos, los herederos del clan. Y un personaje muy particular, que ahora lo vamos a desentrañar, que es Héctor Colelia, que en su momento era como el heredero de todo lo que había gestado Chabrán en su poderío económico, ¿no? Está en línea Marcos Tejero, es periodista de la revista Noticias, que precisamente Marcos había realizado es uno de los artífices de esta nota que hoy abre, es la tapa de la revista Noticias a 25 años del crimen de José Luis Cabezas. Marco, ¿cómo te va? Buen día. Hola, un gusto. Bueno, igualmente. Si tuvieras que contarnos precisamente de esos 25 años, de esa imagen de Chabrán, a estos 25 años después, la familia, ¿qué es lo que quedó del Emporio Chabrán? Del Emporio Chabrán, lo que quedó y lo que es la marca registrada de Chabrán, y está en la nota y es algo que, bueno, todos lo podemos ver, es el hermetismo, el secretismo. Es muy difícil llegar a ellos y eso es lo que quedó como seña particular. Si uno recuerda lo que era Chabrán, que era esta frase tristemente célebre de sacarme una foto a mí es como ponerme un tiro en la cabeza, bueno, parte de ellos lo hicieron carne y siguen siendo más bien secreto. De hecho, hay muchísimas anécdotas de ellos al tiempo. Chabrán se suicida en el 98, ellos se radican en Uruguay, siguen con los negocios y ellos incluso cuando se van primero a Uruguay empiezan a usar el apellido Pérez, ni siquiera se hacían llamar Chabrán. En ese momento, obviamente, el contexto no ayudaba para usar el apellido. Lentamente fueron aceptándolo y lentamente fueron volviendo a los negocios. En la nota nosotros lo contamos muy claro, que es que volvieron incluso a lo que fue el negocio madre de todo el emporio y todos los negocios Chabrán, que es los negocios postales. Claro. Y ahí vos nombrabas también a Colela, que es una parte clave de esto, que bueno, por lo que nosotros pudimos indagar y lo que nos respondieron también desde fuentes allegadas a él, sus voceros de prensa, es que no hay negocios en común con la familia Chabrán. En el momento él era contador, Chabrán cuando se suicida deja una carta responsabilizando a HC, él no lo nombra, pero en confianza le pone HC, diciéndole que lo hace responsable de salvaguardar todo lo que era este entramado de empresas, propiedades, negocios, efectivo, era incalculable. Se habla de cerca de 2.000 millones de dólares, otras versiones hablan de 1.000 millones, igual era demasiado dinero. Lo que nosotros tratamos de hacer es justamente, cumpliéndose 25 años del asesinato de Cabezas, es, bueno, contar un poco la gente que rodeaba a Chabrán, en qué está. ¿Y quiénes rodeaban a Chabrán, Marcos? De un modo, con muchísimo dinero. Obviamente, mucho dinero también lo hicieron teniendo otras empresas. El mayor de los hijos de Chabrán hizo negocios, prefirió tener una vida por ahí un poco más relajada, si se quiere, se dedica a ser DJ, va a fiestas de electrónica, está dentro de lo suyo. Si el que le sigue, que es Mariano, sí, por ejemplo, lo que hizo, tenía una gigantografía de Chabrán en su oficina en Montevideo, tenía una imagen de su padre grande, cuando vos entrabas a la oficina, ahí en el World Trade Center, que donde tienen mínimo 2 oficinas, y según nos dicen, pero por ahí es más difícil de chequear, tienen más. El tema es que es muy difícil acceder a un círculo de referencia. Nosotros lo que tratamos de hacer es ver un poco en qué andaban, porque la verdad se borraron de la faz de la tierra, pasaron de ser la familia más nombrada, aunque ellos no querían tener eso, a directamente desaparecer. Pero sí encontramos que tienen un ritmo de vida, una calidad de vida y una manera de moverse muy similar a lo que era la de Alfredo Chabrán, pero ahora ellos obviamente privilegiando ni volviendo a la Argentina. Su base de operaciones es Uruguay, vienen acá, siguen teniendo muchísimas propiedades, hay propiedades que ni siquiera se saben, sobre todo hablamos de campo, de inmuebles de más de 100.000 hectáreas que todavía no se saben cómo se repartieron, que van de Entre Ríos, pasan por Santa Fe, Santiago del Estero, incluso parte de provincia de Buenos Aires, que todavía no se sabe y es muy difícil de rastrear en manos de quién quedó. Nosotros lo que tratamos de hacer fue, por lo menos, los elementos que nosotros teníamos era sí ver
qué fue lo que hicieron, y nos parecía también la mejor manera de homenajear desde la revista Cabezas, que es, bueno, haciendo investigación sobre el entorno de la persona que ordenó su ejecución. Claro. La viuda de Chabrán, ¿cómo quedó, en qué circunstancia, cómo se le encuentra hoy, digamos, encabezando alguna empresa o es un perfil bajo también? Cristina estaba en algunas empresas, ellos para 1999-2000 se fueron ya de todos los directorios. Esto no quiere decir que quizás no se quedaron con parte, pero Cristina después no volvió a estar en ninguna empresa. Se fue a Uruguay, vive a caballo, digamos, entre Carrasco, Montevideo y Punta del Este. Sí vemos, nosotros en el 2017, cuando se cumplieron 20 años del asesinato de Cabezas, hicimos una investigación similar, pero bueno, los alertamos y ellos terminaron, por ejemplo, cerrando todas sus redes sociales, o sea, Facebook o Twitter, que todas tenían nombres de fantasía, ninguno era ni Cristina Pérez ni Mariano Chabrán, sino que eran todos nombres artísticos, vamos a decirle. Bueno, sí. Después de esa vez ellos se alertaron, cerraron todas las redes sociales y lo que hicieron fue complicar más aún más la cosa, digamos, o cerrar más aún su círculo, y ya casi era imposible acceder a alguna fuente porque ya estaban alertados. Claro. Cristina es como una abuela muy presente. Nosotros, por lo que llegamos a ver, ella, bueno, tenemos fotos de ellos viajando todos en convoy, todos juntos, con hijos y nietos, digamos, de Cristina, a Disney, a Studio Universal. Ella es como la abuela presente y la matriarca de algún modo, pero de lo que es negocio, ella no estaba en su momento, sí estaba en los directorios, por una cuestión más que nada formal, pero una vez que se fue de los directorios se desligó y no reinvirtió ni está al frente de ninguna empresa. Claro. Y en el caso de la hija, porque tiene una hija también, tenía una hija. Sí, exactamente. Melina también. Melina lo mismo, era muy chica cuando Chabrán se suicidó, pero ella estaba ya, creo que era el directorio de 2 empresas, no puedo recordar bien cuántas, y ella después de esto se fue también a Uruguay, vivió en Nordelta, fue la última en ir a hospedarse, por ejemplo, a Narváez, la última casa en Pinamar, hace casi ya 10 años. No sé si alguno tuvo la suerte de ir a Pinamar, la casa es medio fantasma, está ahí. Es una casa muy imponente, en una zona muy privilegiada de Pinamar, a 100 metros de la playa casi, y sabemos que fue la última en ir a hospedarse, la que más era la preferida de Chabrán. Ella en redes sociales incluso le decía cariñosamente Papi Mafi, que era como se le conocía a Chabrán, y hace muchos posteos referentes a él, y a que lo extraña, y a que quisiera que él esté, pero es la que menos actividad comercial tiene. El que siguió a fondo, digamos, y se puso al hombro lo que es seguir el legado empresarial de Chabrán es Mariano, que es el segundo, que es el que ahora volvió a lo que es la actividad comercial postal, entre otros emprendimientos. También tiene otro que también usaba mucho su padre, Alfredo Chabrán, que es bienes raíces. Hacen inversiones en lugares muy caros, ya sea de Montevideo o Punta del Este, hacen inversiones, hacen desarrollos inmobiliarios, y es más o menos en la manera en la que generan, ¿no? Lo que es su fortuna hoy, que se puede ver por cómo viven, y es todo en el centro de operaciones del World Trade Center de Montevideo, que es donde hay un sinfín de empresas de este estilo, y bueno, ahí es donde Mariano hizo ya desde hace 15 a 20 años su base de operaciones. Claro, o sea, todo en Uruguay, digamos. Y ahora, ¿el vínculo en Estados Unidos qué es? Ustedes mencionan que han trabajado tratando de encontrar algunas cuestiones entre Uruguay, Argentina, Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen, en primer lugar, tienen una propiedad comprada por Cristina y por Pablo, que es el hijo mayor, una propiedad en Miami que vale cerca de $2 millones. Y la siguen teniendo, tienen sus impuestos pagos, digamos, hay que decirlo de algún modo. Ellos lo que están haciendo es no solo diversificar inversiones, sino también lo que tienen son empresas de capital, que lo que hacen también, por ejemplo, Pablo tiene una empresa creada en Panamá que opera en Estados Unidos, con el mismo socio que tiene una empresa en Uruguay. Son empresas offshore, son empresas de manejo de dinero, de desarrollo inmobiliario, de inversiones, obviamente en dólares. Lo curioso es, por ejemplo, que la empresa de Pablo fue hasta multada en Islas Vírgenes por no cumplir el protocolo. Hay que no cumplir un protocolo en un país que, curiosamente, la gracia es que tiene facilidades para la colocación de empresas, digamos. A ese nivel llega el emporio Chabrán. Sigue existiendo, obviamente no tiene el mismo poder ni la misma llegada que tenía cuando Alfredo Chabrán manejaba el país prácticamente desde las sombras en la década de los 90. Ellos se reinventaron de otra manera, entendiendo que en Argentina no pueden operar por lo que sea, por lo que ellos saben que significa su apellido o porque no quieren directamente hacer negocios acá, y se van radicando en distintos lugares. Estados Unidos es como
su lugar en el mundo después de Uruguay. Ellos están en Uruguay, vacacionan en Miami, vacacionan en Nueva York, tienen casa, como les digo, en Miami. Melina también tuvo un departamento en Doral, que es una zona como un conurbano, una zona cercana a Miami, y es donde ellos también residen y obviamente hacen negocios. Todos sabemos que la posibilidad de hacer negocios internacionales radica gran parte en estar presentes en Estados Unidos, y ellos triangulan, digamos, lo que es Uruguay, Estados Unidos y en muchísima menor medida Argentina, porque vienen, sabemos que han venido, sabemos que siguen teniendo contacto con la familia Chabrán, que todavía queda en La Roca, los hermanos de Alfredo, vienen a los cumpleaños, tienen contacto, pero prefieren no mostrarse por temor, supongo yo, esto ya es una sensación, por temor a lo que puede ser un escarnio público, pero ellos eligieron desde el 98 a esta parte pasar totalmente desapercibidos. Ahora, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. Me quedo con esto, ¿no? A 25 años, pensar que por solo una foto a José Luis Cabezas le costó la vida, es un crimen que en definitiva lo que se trataba de investigar era esto que nos comentás, ¿no? De la transparencia o no de los negocios, de lo que nos estás contando vos, que son en definitiva los herederos o los que continuaron con la actividad económica que tenía Chabrán. Que en definitiva es eso, ¿no? Cómo ahora en el 2020, 2022 se puede contar, investigar, por supuesto que con miedos también, con presiones. ¿Encontraste algo de eso? De decir, che, mirá, la verdad que esta investigación todavía hay algunos tapujos donde cuesta poner blanco sobre oscuro, cuestiones turbias, o trabajaste ¿con qué te encontraste en la investigación? Sí nos pasa, yo la nota la hice con una compañera, y sí nos pasa que cuando nosotros vamos o hablamos con alguien y le decimos, te llamo por X motivo, que es Chabrán, la gente prefiere dar un paso al costado y decir, no, de eso no sé, claro. O te responden de manera elíptica, de una manera que te patean la pelota afuera, digámosle, ¿no? Hay todavía, yo creo que el mito Chabrán también se acrecentó mucho con el correr de los tiempos. Sí. Hablar de Chabrán, todos sabemos lo que significó en su momento, pero lo que sí sucede es dos cosas: es que la gente no quiere hablar, y que también se hizo tan grande que uno pierde el marco de referencia. Los Chabrán ni siquiera están acá, entonces es muy difícil acceder a ellos. Sí. Y creo yo también, esto por ahí es ya una opinión personal, pero tanto no se habló que fue quedando abajo de la alfombra. Entonces sacar ahora a Chabrán es como este mito grande que vos decís. No sentimos de ningún modo un miedo, digamos, hicimos incluso convencidos, y siempre nos pareció, cuando hemos hecho nota, no solo a la familia Chabrán, sino lamentablemente los 10 condenados por el juicio de Cabezas ya están todos en libertad. Bueno, sí, algunos han fallecido, pero todo el resto de los condenados están en libertad. Nosotros hemos hecho o tratado de hacer el seguimiento de cada uno de ellos, y justamente planteando esto, de un crimen que fue un paradigma de los 90 en Argentina, que fue un quiebre social. Las condenas fueron ejemplificadoras, pero ya no quedó nada de eso. Nosotros no sentimos el miedo, incluso sentimos una responsabilidad de algún modo, aunque nosotros, obviamente yo no estaba en la revista cuando ocurrió todo esto, sí lo vi como chico en los 90, pero sí sentimos la responsabilidad, si se quiere, de hacer algo y de mantener viva la memoria de Cabezas de la mejor manera posible, que es haciendo periodismo, más allá de que obviamente está bueno todo otro tipo de homenaje. Lo que sí sucede con Chabrán es que, como les explicaba, se fueron a Uruguay, se convirtieron en un fantasma, y hay gente que incluso prefiere no hablar y meter abajo de la alfombra, como pasó en su momento en Pinamar cuando se realizaba la investigación y todo el mundo conocía a Chabrán, pero prefería decir que no lo conocía. Hoy por hoy pasa algo similar. Gente que hizo negocios con Chabrán en su momento, y seguramente le fue muy bien haciendo esos negocios con Chabrán, prefiere no hablar. Gente incluso que lo denunció, como Cavallo, que nosotros lo tratamos de contactar, sí, para esta nota. Cavallo fue quien le puso cara y nombre y apellido a Chabrán en su momento, sí, frente al Congreso de la Nación. Hoy dice que es una historia pasada. Es una historia pasada y es lógico, pero para nosotros también es importante seguir reconstruyendo eso, justamente para honrar de ese modo lo que fue la investigación, que no solo le costó la vida de Cabeza, sino que, por lo menos para nuestra opinión, marcó un antes y un después en Argentina. Marcos, ¿vos cuántos años tenés? 33.
Claro, vos decías, lo vi desde chico, ¿no? A todo esto, y pensaba, porque yo cuando veo las tapas de la revista Noticias, sin ir más lejos, la de esta semana, obviamente a 25 años del crimen de José Luis Cabezas, es como que hay como mística detrás de las tapas, ¿no? De la revista Noticias. No sé si ustedes, desde el momento que vos ingresaste, hay como cierta mística de decir el legado Cabezas también a la hora de pensar, bueno, a ver, tengo esta noticia, tengo esta información, tengo que ahondar, profundizar, o sea, es como que está presente ese legado también de decir, vamos por todo hasta las últimas consecuencias, como lo hubiera hecho nuestro compañero. Sí, y de hecho, es lo que digo, hay mucha gente en la revista que llegó a trabajar con él, muchos de los fotógrafos que fueron Claro. sus compañeros directos, que a mí me ha tocado hacer guardias con ellos, me ha tocado salir a hacer fotos con ellos, incluso gente que ahora está en el lectivo, que sigue en la revista, llegó a trabajar con él, realizaron el diario del juicio, que fue el diario de cobertura del día a día del juicio en Dolores, realizaron justamente, bueno, la cobertura de lo que fue todo esto, y como que un poco, cuando yo ingresé a la revista, un poco lo mamás, ¿no? Al estar ahí, Claro. yo una de las primeras notas que hice cuando entré fue justamente que Preyeso, que fue el ex policía, obviamente, pero que fue el que ultimó a Cabezas en la cava de Madariaga, estaba libre paseando por La Plata. Claro. Entonces vos ya desde ese momento sentís un poco una responsabilidad, aunque obviamente es una buena responsabilidad, vos la sentís y yo creo que hay un poco de tener que hacerse cargo de ese pasado. Bueno, te súper agradecemos por esta charla en un día tan especial y bueno, también compartiendo muchos de los artículos que vos y tus compañeros tienen en la revista, homenajeándolo también a José Luis. Un abrazo grande, Marcos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Marcos Teijeiro, entonces periodista de la revista Noticias, con dos noticias. Una, la tapa de esta edición de esta semana, que es la historia de la familia Chabrán, el clan Chabrán, a 25 años, cómo viven, qué empresas se están manejando hoy en esta vida dividida entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Y la otra nota que también escribe Marcos, de las condenas sin cumplir de los asesinos de Cabezas. Ninguno de los responsables del crimen de Cabezas hoy sigue tras las rejas. Impunidad, ley del 2x1 y prisiones domiciliarias son el esquema que han permitido que en cierta forma sea un hecho de impunidad. En todo lugar, en todo momento.